El río corría lento esa mañana, reflejando un cielo gris lleno de nubes bajas que presagiaban tormenta. Isabel, la viuda, sostenía la última caja de pertenencias que había logrado rescatar de la vieja casa que ahora se encontraba vacía, derruida por el tiempo y los recuerdos. Sus manos estaban ásperas por el trabajo y el esfuerzo, pero no sentía el cansancio, el peso que llevaba en el corazón era infinitamente mayor. Había dejado atrás la ciudad, la vida que había conocido, y también a los vecinos que alguna vez habían compartido sonrisas y chismes. Ahora todo lo que tenía era esta choza pequeña, al borde del río, rodeada de árboles y maleza que el tiempo había olvidado. La cabaña era humilde, de madera gastada y techo de paja, pero para Isabel representaba un refugio donde nadie podía juzgarla, donde podía llorar a solas por su esposo, muerto demasiado pronto, y por la vida que ya no existía para ella. Caminó por la pequeña pasarela de madera que crujía bajo sus pies hasta llegar a la orilla. El río, frío y transparente, reflejaba su rostro. La mujer vio en el agua los ojos cansados, las líneas de preocupación en la frente, las mejillas surcadas de tristeza. Inspiró hondo y, por un momento, quiso sumergirse y dejar que la corriente se llevara su dolor. Pero algo la detuvo. Se agachó para recoger agua con las manos y beber un poco. El contacto con el líquido helado la hizo estremecerse. Entonces ocurrió algo que la hizo quedarse petrificada. En el reflejo del río, más allá de su propio rostro, apareció otro rostro. Un rostro conocido, un rostro que ella creía perdido para siempre. No puede ser, susurró, retrocediendo un paso. No puede ser. La corriente agitó las ramas cercanas y el reflejo desapareció por un instante, dejando únicamente la imagen de su rostro reflejado en el agua. Isabel respiró con dificultad, incapaz de comprender lo que acababa de ver. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera descubierto un secreto que la naturaleza misma le estaba mostrando. Durante semanas, los días pasaron lentos y silenciosos. Isabel comenzó a acostumbrarse al sonido del río, al crujir de la madera bajo sus pies y al murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, cada vez que se acercaba al agua, no podía evitar mirar con temor y esperanza a la superficie. Temía ver algo que la obligara a confrontar su pasado, pero también deseaba encontrar en él una señal, un mensaje, cualquier indicio de que su vida no estaba completamente vacía. Una mañana, cuando la niebla aún cubría la orilla, Isabel vio nuevamente el rostro en el agua. Esta vez fue más claro, más definido. No era un sueño ni un reflejo deformado por las ondas, era él. Su esposo, su voz, su mirada, incluso la forma en que fruncía el ceño, todo estaba allí, flotando en el reflejo del río. El miedo y la incredulidad la paralizaron. Durante años había cargado con la certeza de que estaba sola, y ahora, frente a ella, la vida parecía burlarse de su dolor, mostrando lo imposible. Isabel extendió una mano temblorosa hacia el agua, pero el reflejo desapareció de inmediato. No, gritó, golpeando la superficie con la palma. No juegues conmigo. El silencio volvió, interrumpido solo por el murmullo del río y el canto de los pájaros que despertaban con la luz del amanecer. Isabel se quedó allí, arrodillada, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si su mente la estaba traicionando, si el dolor la había llevado al borde de la locura. Con el paso de los días, comenzó a notar cambios extraños en la choza. Objetos movidos ligeramente, pequeñas huellas de barro junto al río, susurros que parecían venir de la corriente misma. Al principio los ignoró, atribuyéndolos al viento o a su imaginación. Pero un día, mientras preparaba agua para cocinar, vio nuevamente el rostro en el reflejo. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Detrás de él, una figura más pequeña aparecía, alguien que ella reconoció al instante. Era su hija, la niña que había perdido años atrás durante la tragedia que acabó con su familia. Isabel dejó caer el cubo de agua, que rodó y se volcó, derramando su contenido sobre el piso de madera. No podía creerlo, no podía aceptar que aquel reflejo fuera real. Pero sus ojos no mentían. La niña estaba allí, sonriendo con la misma inocencia que recordaba. «Sofía», gritó Isabel, corriendo hacia la orilla. «Sofía». El rostro desapareció, dejando solo ondas que se expandían lentamente sobre el río. Isabel se inclinó, tocando el agua con las manos temblorosas, deseando que de alguna manera su hija apareciera de verdad. Cada día, el reflejo regresaba por un instante, dejando a Isabel con la misma sensación de asombro y angustia, combinando esperanza y dolor en cada mirada.
Al pasar las semanas, Isabel decidió que debía acercarse más al río, aprender a entender lo que el agua le mostraba. Construyó una pequeña escalera de madera para bajar hasta la orilla, donde podía sentarse, observar y esperar. Comenzó a llevarle flores, juguetes pequeños que había encontrado en la vieja casa y cartas que escribía como si su esposo y su hija pudieran leerlas desde el reflejo. El río se convirtió en un confidente silencioso. Allí hablaba de su vida, de su tristeza, de los días en los que el hambre y la soledad parecían invadir su hogar. Allí también escuchaba el murmullo del agua, que parecía responder a sus palabras con suaves ondas y reflejos cambiantes. Isabel comprendió que no estaba sola, aunque aún no entendía cómo era posible que el reflejo de su familia le hablara de esta manera. Un día, durante una tormenta ligera, Isabel vio algo distinto. La corriente trajo hasta la orilla un pequeño medallón que pertenecía a su esposo. Era el mismo que él siempre llevaba colgado en el cuello. Lo recogió con manos temblorosas, sintiendo un calor extraño recorrer su pecho. El medallón estaba mojado, pero intacto. Y dentro, grabadas, estaban las iniciales de su esposo junto a una pequeña flor. Esto es real, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No estoy soñando. Desde ese momento, Isabel entendió que debía cuidar no solo de su propia vida, sino también del río y de todo lo que representaba. Cada reflejo, cada onda, cada susurro, le mostraba que la muerte no había acabado con todo. Que había algo más, algo que ella no podía controlar pero que podía aceptar. Con el tiempo, comenzó a reconstruir su vida en la choza. Aprendió a pescar, a cultivar un pequeño huerto, y a mantener la casa en orden. Cada mañana, antes de comenzar sus tareas, se acercaba al río, mirando los reflejos, esperando una señal de su esposo y de su hija. Y aunque los veía solo por instantes, esos instantes eran suficientes para darle fuerza y propósito. El pueblo cercano comenzó a murmurar sobre la viuda que hablaba con el río. Algunos la consideraban loca, otros decían que había visto un milagro. Pero Isabel no necesitaba la aprobación de nadie. Su corazón sabía la verdad, su esposo y su hija seguían con ella, de una manera que nadie más podía entender. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles y el cielo se teñía de naranja y violeta, Isabel vio nuevamente los rostros en el reflejo. Esta vez, la corriente se calmó y el agua permaneció quieta, clara. Ella se acercó despacio, extendió la mano y pudo distinguir con claridad los rasgos de su esposo y la sonrisa de su hija. El miedo desapareció, la tristeza se suavizó, la esperanza, que durante años había estado dormida, floreció con fuerza. Isabel comprendió entonces que el río no solo le devolvía un rostro conocido. Le devolvía una oportunidad, una segunda oportunidad para vivir, amar y recordar. Y aunque nunca podría abrazar realmente a su familia de la manera que deseaba, ahora sabía que no estaba sola. Que siempre habría reflejos que le hablarían, que le mostrarían el camino, y que la vida, de alguna manera, continuaba a pesar de todo. Desde aquel día, Isabel se convirtió en una presencia constante junto al río. Cada mañana lo recorría con cuidado, examinando la corriente y los reflejos que danzaban sobre la superficie del agua. Sus ojos se acostumbraron a distinguir matices que antes pasaban desapercibidos, un cambio sutil en la luz, una sombra que parecía moverse, un destello que podía ser de hojas, pero que parecía formar la silueta de un rostro. Su vida ya no era solo soledad, era vigilia constante, atenta a cualquier señal de su esposo y su hija. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y la luz dorada iluminaba el agua, Isabel vio algo extraordinario. El reflejo se movió de manera independiente, como si no obedeciera a las ondas del río. Su esposo apareció junto a su hija, sonriendo y llamándola con gestos que solo ella podía entender. Isabel sintió que su corazón se detenía. Los dedos temblorosos tocaron la superficie, y por un instante, creyó que podía sentir calor, como si las manos que se reflejaban fueran reales. No era la primera vez que veía esos rostros, pero esta sensación era diferente. Había un mensaje implícito en la calma del agua, no era un espejismo, no era un juego del viento ni del sol. Era algo más, era un vínculo que trascendía la distancia y el tiempo. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, escuchó un ruido cerca del borde del bosque. Al principio pensó que era un animal, quizá un ciervo que se aventuraba a buscar agua. Pero luego, vio algo que la dejó sin aliento, un hombre emergiendo entre las sombras, con pasos cautelosos y lentos, pero seguros.
Su rostro era desconocido, pero sus ojos reflejaban algo familiar, compasión y respeto. Buenas noches, dijo él, con voz grave. No quiero asustarla. Isabel se enderezó, sorprendida y alerta. Había aprendido a vivir sola, a depender únicamente de sí misma, pero algo en aquel hombre no despertaba miedo. Más bien, despertaba curiosidad. ¿Quién es usted?, preguntó, manteniendo una mano cerca de la puerta. ¿Cómo llegó hasta aquí? Vengo del bosque, respondió él. He visto lo que ha hecho por el río y por los espíritus que lo habitan. Mi nombre es Kael, y soy uno de los guardianes del lugar. Isabel lo miró sin comprender del todo. Guardianes del río, espíritus, ¿era esto real o su mente comenzaba a jugarle trucos? Sin embargo, algo en la forma en que hablaba Kael le dio confianza. Espíritus, dijo lentamente. ¿De qué habla? Kael caminó más cerca, manteniendo la distancia respetuosa. Su mirada se posó en el medallón que Isabel había encontrado semanas atrás. Ese objeto tiene poder, permite que los que han partido se comuniquen contigo de maneras que pocos comprenden, explicó. Por eso ves esos rostros en el agua. Por eso sientes su presencia. Isabel tragó saliva. Todo comenzaba a tener sentido, aunque parecía increíble. Durante semanas había visto, hablado y sentido a su esposo y a su hija a través del reflejo del río, y ahora entendía que no se trataba de ilusión ni locura. Entonces, ellos me están enviando mensajes, susurró, con la voz quebrada. ¿Quieren que haga algo? Kael asintió. Sí, hay un propósito detrás de cada aparición. Ellos quieren que comprendas algo importante sobre la vida, sobre la memoria, sobre el amor que nunca muere. Esa noche, mientras Isabel y Kael vigilaban el río, algo extraordinario sucedió. El reflejo cambió completamente, ya no eran solo imágenes estáticas. Isabel vio cómo su esposo la llamaba desde la orilla, moviéndose como si pudiera salir del agua. La niña extendió los brazos hacia ella, con una sonrisa que iluminaba más que cualquier amanecer. Isabel no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló junto al río, tocando la superficie, y por un instante, creyó sentir calor en las manos. Era como si el agua misma transmitiera amor y fuerza. Debes escuchar, dijo Kael, en voz baja. Ellos necesitan que sigas adelante. Que continúes tu vida con valentía. Que construyas un hogar donde la memoria y el amor puedan coexistir. Isabel comprendió. Todo este tiempo había vivido atrapada en el dolor, aferrándose a recuerdos y a fantasmas de un pasado que ya no podía cambiar. Pero ahora entendía que los reflejos no eran solo consuelo, eran una guía. Una forma de decirle que debía vivir plenamente, honrando la memoria de su esposo y el amor por su hija. Con los días, Isabel comenzó a reconstruir su vida con un propósito renovado. Preparó la choza para el invierno, cultivó el huerto con dedicación y comenzó a enseñar a los niños del pueblo cercano a pescar y leer los signos del río. Cada mañana, antes de iniciar sus tareas, se acercaba al agua, observando los reflejos que le recordaban que el pasado no se olvida, pero tampoco debe impedir que la vida continúe. Un día, mientras la nieve comenzaba a cubrir los arbustos y el río reflejaba el cielo gris, Isabel vio algo que la hizo sonreír. La figura de su esposo y su hija apareció más firme que nunca. Esta vez no estaba sola. Kael permanecía a su lado, observando en silencio, como un guardián invisible del vínculo entre los mundos. Isabel extendió los brazos hacia el reflejo. La corriente se agitó suavemente, formando ondas que parecían responder a su gesto. Por primera vez en años, sintió paz completa. La pérdida ya no era un peso insoportable, era un recuerdo que podía abrazar sin dolor, porque comprendía que el amor verdadero trasciende todo, incluso la muerte. Con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios en Isabel. Ya no era la mujer triste que había llegado a la choza. Su sonrisa se volvió frecuente, sus ojos brillaban con una luz serena y su presencia inspiraba confianza y admiración. La gente venía a aprender de ella, a escuchar sus historias del río y de los reflejos que mostraban lo imposible. Algunos decían que había sido tocada por la magia del agua, otros, que simplemente había encontrado la fuerza dentro de sí misma. Pero Isabel sabía la verdad. La verdadera magia no estaba en el río ni en los espíritus, estaba en la aceptación del amor que había vivido, en la esperanza que persistía y en la fe de que la vida continúa incluso cuando todo parece perdido. Cada reflejo que veía le recordaba eso, que los rostros del pasado pueden guiar el presente, y que los lazos más profundos nunca se rompen. Y así, la viuda que se mudó a la choza junto al río dejó de vivir solo para sobrevivir.
Comenzó a vivir para recordar, para enseñar y para compartir un amor que ni la distancia ni el tiempo podían borrar. Cada amanecer junto al río era una promesa, y cada reflejo, un recordatorio de que los milagros, aunque sutiles, existen para quienes tienen el valor de abrir los ojos y verlos.